Muchas gracias. Vámonos, don David, porque la gente quiere escuchar noticias, no lloriqueos de Vicente Serrano. Vámonos con las noticias, señoras y señores. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, instruyó a su equipo en el Memorándum Estudio de Seguridad Nacional a mantener el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y equipos de periodistas de investigación en el mundo con el objeto de combatir la corrupción a nivel internacional. Afirma que la corrupción amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo y la democracia en sí misma. En otras palabras, creo que no han leído o no han querido leer o se pasaron por el arco del triunfo. Usted ayúdeme a interpretarlo. La carta diplomática a través de la Embajada de Estados Unidos en México que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de mayo. Esta nota diplomática para expresar su extrañamiento por el presunto apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral, el USAID, a organizaciones no gubernamentales como la controvertida Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la que calificó de opositora y alegó que es una muestra de injerencismo del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a los mexicanos. Bueno, pues la pregunta del millón es, ¿leyeron la nota diplomática y les valió madres? ¿No leyeron la nota diplomática que confirmaría que no le prestó atención, no le dio importancia el gobierno de Estados Unidos, como ya lo había denunciado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador? Preguntas que creo que pueden tener claridad cuando se reúne el presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris, quien visitará nuestro país, si recuerdo bien, el 8 de junio, 2 días después de las elecciones. Y para hablar precisamente de este tema y de otros que van de la mano, me da mucho gusto saludar al periodista independiente, miembro de la familia de Contralínea, la revista Contralínea que realiza periodismo de investigación, Zósimo Camacho, a quien le agradezco su generosidad y también su paciencia, ya tiene rato en nuestro sistema. Zósimo, te mando un abrazo, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Vicente, un fuerte abrazo, un saludo, pero también un abrazo solidario por aquellos, embates que están padeciendo. Me solidarizo totalmente con ustedes, lamento lo de las amenazas de muerte, y también el que, hayan, intentado censurar la transmisión de su canal, pero ustedes son muy habilidosos y, tienen las maneras de salir. Entonces me solidarizo con todo el equipo, contigo y con todo el equipo. Muchas gracias, Zósimo. Oye, estuviste en la mañanera, querido Zósimo, y continúa el reportaje de largo alcance, largo reportaje que están publicando en la revista Contralínea rumbo a las elecciones sobre este golpe blando que estaría maquinando o incluso llevando a cabo ya el empresariado con la ayuda de expresidentes de México. Hay un frente empresarial contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, de eso se trata lo que publican en la revista Contralínea y que firmas, querido Zósimo Camacho. Cuéntanos. Bueno, mira, sí, en realidad esto del golpe blanco es un ensayo que están realizando determinados sectores amplios, digamos, ahora bien, no todos, no hay que generalizar. A veces podremos pensar que todo el mundo está metido, no es todo el mundo, sí es un amplio sector y sobre todo del grupo oligárquico que se ha venido enriqueciendo durante los últimos 30 años. Entonces, sí, hemos analizado varias partes, varios aspectos en las entregas que hemos realizado para Contralínea, mis compañeros y yo. A mí me ha tocado en esta ocasión, tiene que ver con el frente empresarial. Y mira, me apoyo muchísimo en la investigación de Aníbal García Fernández, que es un investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, muy capaz, que se ha metido a estudiar precisamente las camarillas del poder económico en México, es decir, las cámaras empresariales. Y él señala que incluso Mexicanos contra la Corrupción no tiene el papel tan importante como a veces podría uno pensar. Sí tiene un papel, pero él considera que incluso tiene un papel todavía más importante el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, porque ha logrado aglutinar esta organización prácticamente a todos los grupos empresariales, que no es un sector monolítico, es decir, incluso entre ellos hay diferencias, pues a veces se pelean el mismo pastel, a veces están peleando las mismas minas o los mismos negocios,
pero el INCO ha tenido precisamente la facultad de organizar a todos ellos, bueno, pues para decir, bueno, igual después nos peleamos entre nosotros, pero ahorita tenemos a un enemigo enfrente y ese enemigo se encuentra en la presidencia de la República. Entonces, pues esa es la gran, digamos, aportación para su causa que está haciendo el INCO, y el INCO, que a su vez es alimentado por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que son las 56 grandes empresas, las más grandes de este país. Permíteme leerle la primera parte del reportaje que publicas, que es continuación del gran reportaje del golpe blando contra López Obrador. El Frente Empresarial contra López Obrador, escribe Sósimo Camacho en la revista Contralínea, un reportaje que tienen que leer en www.contralinea.com.mx. El Instituto para la Competitividad del IMCO aglutina la oposición de derecha al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, explica el maestro Aníbal García Fernández, quien por más de 3 años ha estudiado puntualmente las camarillas del poder económico mexicano. Desde ahí se generan las estrategias a seguir en el plan de la oligarquía mexicana. El IMCO ha logrado coordinar los esfuerzos opositores al gobierno de López Obrador en México y Estados Unidos, señala. Aclara que la oposición de derecha mexicana no es monolítica, pero precisamente el valor del IMCO es que ha hecho confluir a todos los grupos empresariales que se fortalecieron en los últimos 30 años. En el IMCO confluyen la cara empresarial más visible de la oposición derechista al gobierno mexicano, Claudio X González Guajardo y el Consejo Mexicano de Negocios. Aníbal Fernández advierte que no todas las 59 grandes empresas del Consejo Mexicano de Negocios son parte del IMCO, pero sí la mayoría, como Grupo Val, de Alberto Balleres, Kimberly Clark, de Claudio X González, Bachoco, de Enrique Robinson Burs, Grupo Modelo, de María Asunción Aramburuzábala, Grupo Bimbo, de Roberto Servitje, Grupo Vitro, de Adrián Sada González, FEMSA, del Diablo González, Grupo Caluz o Calus, de Antonio del Valle, y entre otros, Televisa, de Emilio Azcarra Gallán. La mayoría de ellos contaba con una riqueza que se ha acrecentado por generaciones, pero desde el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari sus fortunas crecieron exponencialmente, señala el politólogo y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el IMCO también confluyen los esfuerzos de más de 20 instituciones y empresas extranjeras. En su investigación, Aníbal García Fernández ha identificado que participan a través de Kimberly Clark en el Consejo Mexicano de Negocios las petroleras Chevron, Conoco, Phillips, Exxon, BP, o sea, British Petroleum, y Shell. Y directamente en el IMCO, el Departamento de Estado estadounidense, a través de la USAID, siglas en inglés de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la US Mexico Foundation, la Global Integrity y entre otros la empresa del multimillonario Bill Gates, Microsoft. Mi querido Sósimo Camacho, pues creo que lo que acabo de leer antes de que entraras con nosotros al aire tiene mucha relevancia. El hecho de que Estados Unidos diga que mantendrá el financiamiento de las ONGs y también grupos de periodistas de investigación en el mundo, incluyendo México, y por el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y estos personajes que escudados en fundaciones, en organizaciones, pues esconden sus intereses políticos, empresarios como Claudio X González, por supuesto. Dame claridad desde tu perspectiva, tú que escribiste el reportaje, tú que le escuchaste y has leído la nota, Sósimo. Bueno, pues mira que en efecto hay una coordinación muy importante porque precisamente este grupo de empresarios y este grupo de sectores que se están aglutinando en un frente único contra López Obrador también tienen apoyo de Estados Unidos. Digo, es algo que es público incluso, porque incluso sus propios negocios que están en México están enfocados, orientados hacia Estados Unidos. No sería la primera vez que van a acusar, entre comillas, algún empresario va a acusar al presidente de la República porque, entre comillas, se está portando mal. Es decir, ellos están dispuestos a recibir cualquier tipo de ayuda y Estados Unidos está dispuesto a darla, porque precisamente Estados Unidos siente que, no puede tener como en su patio trasero, así como lo consideran ellos, pues algún gobierno que, aunque no se enfrente directamente a ellos, sí defienda los intereses nacionales. Ellos ya se hacían con los recursos mexicanos
dentro de su, digamos que dentro de su idea geopolítica, el momento geopolítico que están avanzando, ellos ya se hacían con los recursos mexicanos para enfrentar a otros bloques en otras partes del mundo, desde el punto de vista económico, pero bueno, pues ahora no les está saliendo, y entonces, claro que están apoyando, claro que están pues impulsando este tipo de organizaciones, y tendremos que aclararlo. Estados Unidos dice que que apoya a organizaciones civiles y organizaciones de periodistas. Debe quedar muy claro que Mexicanos contra la Corrupción no es una organización ni periodística ni organización de la sociedad civil, es una organización política, sí, encabezada por empresarios, pero política al fin, hace política, trata de intervenir en la política mexicana de este sexenio y ha intervenido en la política en los sexenios pasados. Entonces, digo, es bastante endeble la justificación que da Estados Unidos para mantener el apoyo a Mexicanos contra la Corrupción. Ayer estuvo Nancy Flores, nuestra colega, tu compañera en la revista Contralínea, en la mañanera, y el presidente pues se rehúsa a regresar a las prácticas del pasado. Dice que no va a usar inteligencia para determinar el accionar de estos grupos, pero yo sí considero que le están dejando un documento histórico en blanco y negro. Digo, el presidente debe ser uno de los hombres más informados de México, si no es que del mundo, Sósimo, pero esto que ustedes están haciendo en la revista Contralínea, creo que no va a caer muy bien en estos grupos empresariales, que por cierto, no tienen ninguna injerencia en el gran periodismo de investigación independiente que ustedes realizan, pero ¿qué reacciones han visto ante esto de jalarles la cobija y destaparlos tal como son y como están, Sósimo? Bueno, mira, en realidad la revista Contralínea ha documentado el abuso de poder, tanto formal como fáctico, desde hace muchos años, desde sus orígenes, y lo que hemos tenido muchos tipos de embates, algunos trágicos, realmente lamentables. De la mayoría hemos podido salir avances, sí, pues, pero lo que nos habíamos encontrado siempre había sido con una cerrazón de los demás medios de comunicación, incluso, pues podemos decir también una falta de solidaridad ante los embates que teníamos en su momento, y que, bueno, a eso es a lo único que se han remitido, y ha habido muchos ataques o intentos de ataques en contra de la revista. Sin embargo, te podría comentar que, pues, con toda la dignidad del equipo que encabeza Miguel Vadillo, pues no le debemos prácticamente a este tipo de empresarios nada. No le debemos nada ni al poder fáctico ni al poder formal. Ejercemos nuestra libertad de prensa con base en nuestros criterios, en nuestra conciencia social, en nuestras convicciones, y por lo tanto podemos decir esto sin temor a recibir algún tipo de represalia. Si es que hubiéramos tenido temor a represalias, pues a lo mejor no publicamos ciertas o determinadas informaciones. Sabemos que estas, como bien comentas, estas investigaciones, pues sí, son fuertes, no les han de caer nada bien a todos estos grupos poderosos, pero bueno, es lo que siempre hemos estado haciendo, y en ese sentido lo vamos a seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nos sentimos con esa libertad, porque como te comentaba, no les debemos nada a ellos y tampoco al poder formal. Entonces, Sósimo, eso, ajá. Déjame hacer referencia, porque me parece muy cabrón, perdóname la expresión, brutal, lo que publicas en los últimos párrafos, que le va a dar claridad a muchas personas entre tanto ruido rumbo a las elecciones, con un Claudio X González, con un Gustavo de Hoyos haciendo campaña hasta por Margarita Zavala, solo como ejemplo. Déjame leer algo de lo que escribe, si me permites. El papel de Claudio X González, dice el experto, es importante porque es la cara visible, cuenta con un capital importante y es quien funge como coordinador de acciones. Además es el principal vínculo con organizaciones no gubernamentales y financia algunas de ellas. Pero otros grupos empresariales son los que tienen los papeles más importantes. García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, cita los casos de Antonio del Valle y Alberto Balleres. El INCO explica, encubre a toda la red del poder económico que ahora se siente amenazada. De hecho, una parte importante de esta red está perdiendo abiertamente con el gobierno de López Obrador, porque no encuentra ahora los privilegios que le daba su cercanía con el poder durante los sexenios pasados. Señala que los intereses de este grupo empresarial son claros y van más allá de los partidos del sistema político mexicano. Apoya hoy la Alianza Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, porque le garantizaría regresar al control del poder político, pero sus objetivos van más allá del control del Congreso en las próximas elecciones.
Aníbal García Fernández señala que este grupo empresarial cuenta con fuertes vínculos con Estados Unidos. Explica que aunque muchos de sus negocios están enfocados a ese país, de hecho, las redes que el investigador ha detectado y que son parte de su investigación doctoral llegan hasta el actual presidente estadounidense, Joe Biden. Y escribes más adelante para cerrar: por ello, la alianza en efecto representa coyunturalmente a las clases altas, o sea, la alianza PRIAN-RD, las empresas multimillonarias y a esa colusión entre las altas esferas económicas con la clase política, señala Ramírez Curi. La también experta en geopolítica por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil, señala que el gran problema que siempre enfrentan los gobiernos de izquierda es el tipo de oposición que deben enfrentar. Las clases altas cuentan con las herramientas para organizar una oposición desde los medios de comunicación, desde el Poder Judicial y desde las propias cámaras empresariales. Y cierra Sósimo este reportaje en la revista Contralínea: el poder económico está dispuesto a invertir recursos en sacudirse lo que considera un problema en el proceso de acumulación de riqueza que persiguen. Las empresas multinacionales se sienten afectadas porque ahora deben pagar impuestos, mejorar salarios, suprimir la subcontratación laboral, reconocer derechos laborales y más aún cancelar o reorientar negocios que tenían con los recursos naturales del país: petróleo, electricidad, minería. Pues está muy fuerte lo que publicas, querido Sósimo Camacho, que creo que esto es pues el verdadero meollo del asunto. Buscan que sus negocios les dejen dinero sin fin por aquella cercanía que se vio afectada, esa cercanía al poder que se vio afectada por la decisión del pueblo de julio de 2018, Sósimo. Bueno, pues sí, es parte de lo que está en disputa, pues prácticamente el país, los recursos del país están en disputa, y precisamente eso es lo que tienen bastante enojados a esos personajes, que además, como bien comentabas, pues no están solos, digamos, en México nada más, sino tienen un apoyo importante, muy importante, de cámaras empresariales en Estados Unidos, que a lo mejor, aunque no hagan declaraciones, también están apoyando, están financiando, y de organismos multilaterales. Hay una gráfica que nosotros publicamos con información del doctor Aníbal García Fernández, y que, bueno, pues él señala precisamente todos los esfuerzos que confluyen en el Instituto Mexicano para la Competitividad, no solo desde México, a través del Consejo Mexicano de Negocios, sino también a través de Estados Unidos y, como te comentaba, de otros países. Sósimo, ¿con qué reflexión cerrarías y qué más viene en este reportaje de la revista Contralínea? Bueno, pues mira, nosotros seguimos documentando este ensayo de golpe blando que están realizando pues algunos determinados sectores, determinados actores políticos y económicos en este país, y seguiremos viendo pues distintos aspectos. Todavía quedan por publicar algunos números sobre este ensayo. Solamente te quería yo comentar que sí, que es un ensayo que está en marcha. No sabemos con cuánto éxito lo logren. Yo creo que no van a tener éxito, por supuesto, porque creo que tiene razón el presidente cuando dice que, bueno, pues el pueblo es mucha pieza, en el sentido de que, bueno, hoy hay mayores posibilidades de informarse, hay medios de comunicación como el que tú encabezas, hay varios medios de comunicación que han roto con el monopolio informativo que antes solamente unas 30 familias detentaban en México. Y ellos decían que existía, que no existía, que pasaba, que no pasaba. Ahora eso ya no es posible, y por lo tanto, de hecho por eso fue posible la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Y finalmente también creo que ahí el presidente tiene razón cuando dice no utilizar los órganos de inteligencia del Estado. Creo que es un acierto de su parte, porque finalmente todo esto está saliendo a la luz. Todo esto sale a la luz a través de las fuentes abiertas, es decir, de los medios de comunicación. Y bueno, pues ahí está la información. Es una manera de contrarrestar esta andanada, y sí creo que no sea necesario, por ejemplo, utilizar las prácticas de los gobiernos anteriores para detener una andanada por la vía democrática como la que está en marcha. Querido Sósimo, agradezco tu solidaridad, tus palabras. Quiero decirte que tenemos una audiencia diferente, inteligente y que aprecia
lo que también hacen ustedes en la revista Contralínea, las más de 20,000 personas en estos momentos conectadas en diferentes trincheras que tenemos en los medios digitales, en redes sociales. Les voy a pedir que apoyen en www.contralinea.com.mx la labor valiente que ustedes realizan. Estamos al pendiente de lo que hacen, Sósimo, y ¿por qué no te despides dándonos las cuentas en redes sociales de la revista, la tuya propia, para que estén al pendiente de lo que están publicando, Sósimo? Claro que sí. En Twitter es @Contralínea, y en Facebook es Contralínea, y mi cuenta es @Sósimo_contra. Con todo gusto, Sósimo, estamos para tratar de interactuar con todos los lectores, con toda la audiencia. Sósimo con Z, para que no se me vaya a confundir, doble Z, Sósimo, guión bajo. La primera contra. Z, la segunda S. Exacto, la primera Z, la segunda S, Sósimo Camacho, hablando con nosotros sin censura. Te mando un abrazo, Sósimo, y estamos, quedamos pendientes. Claro que sí, te mando un fuerte abrazo también para ti, para todo tu equipo y toda la solidaridad. Gracias, es Sósimo Camacho de la revista Contralínea. ¡Qué madriza